de desastre. El día de hoy nos acompañan de México, Raimundo Padilla Lozoya, de Argentina, Gloria Brachchi, de Nicaragua, Armando Ugarte Solís y Patricia del Carmen Lacayo Cruz, de México también, Margarita Patricia Jacome. Les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos para su presentación y también les informo que se les notificará 5 minutos antes de que acabe el tiempo para que cierren su exposición y realicen la conclusión del tema. Será al finalizar las 4 exposiciones que se contará con 30 minutos para la ronda de preguntas y respuestas. Cada ponente podrá contestar hasta 2 preguntas y tendrá hasta 4 minutos para dar respuesta. En esta mesa de conferencias realizaremos un intercambio de ideas con el propósito de compartir experiencias en la comunicación y el intercambio de información para generar certeza y credibilidad al momento que se presente algún tipo de riesgo hacia la ciudadanía. A continuación, presentaré la reseña curricular de nuestro primer ponente, quien es Raimundo Padilla Lozoya. Es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctor en Antropología por el CIESAS, sede Ciudad de México. Es autor o coautor de 5 libros, 4 videos documentales, ha escrito más de 170 capítulos de libros, artículos de difusión y divulgación, también ha impartido más de 155 ponencias y conferencias nacionales e internacionales, es director, codirector o sinodal de 34 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, dirigió o codirigió 20 proyectos con financiamiento nacional e internacional. En el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil es miembro honorario número 384, además de ser presidente de la Comisión de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología y representante del colegio en el estado de Colima. También es representante de Radio Epicentro en ese mismo estado. Es integrante del cuerpo académico número 13 de Estudios Históricos de la Universidad de Colima, académico de diversas universidades y ha recibido reconocimientos como miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. También es miembro corresponsal nacional de la Academia Mexicana de la Historia. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, principalmente por sus aportes en la formación de recursos humanos en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. Esta es una breve reseña de todas las actividades que ha realizado el maestro Raimundo Padilla, a quien doy la cordial bienvenida y le cedo el uso de los micrófonos para que empiece su exposición. Bienvenido y buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este importante congreso donde ya he tenido la oportunidad, al menos creo que con estas 3 ocasiones o 4 ocasiones de participar, y siempre ha sido muy placentero y siempre ha sido un honor compartir conocimiento y recibir el apoyo del gobierno del estado de Veracruz. Le mando un saludo muy afectuoso a la doctora Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil, también a todo su equipo que hace posible este congreso, a Leticia, Yadira, Santa María, Ángela Ventimilla, que siempre están al pendiente. Y también quisiera iniciar diciendo que me siento muy honrado de estar en esta mesa con extraordinarios colegas, que es el caso de Armando, de Patricia, de Mariana y por supuesto de mi queridísima amiga Gloria Brachchi, quien es todo un referente en el tema de comunicación de riesgos en América Latina y que vamos a tener el honor hoy de tenerla aquí. Entonces, sin más preámbulo, pues realicé unas diapositivas que espero que estén viendo. Ya estoy cambiando de diapositiva, entonces supongo que ustedes también lo están viendo. Y bueno, quisiera iniciar esta sesión contando un poquito, pero muy breve, de todos los enormes antecedentes que existen relacionados con la comunicación de riesgos y que ha ido evolucionando al paso del tiempo, desde los años 60, donde se hablaba solamente del riesgo técnico, hasta los años 70, donde se empezó a ver la pertinencia de utilizar los medios masivos de comunicación para comunicar precisamente condiciones de riesgo, ya no solamente la atención de la emergencia, ya no solamente la cobertura de las situaciones desastrosas o trágicas. Y luego en los años 80, con la participación de sociólogos, antropólogos, se hicieron estudios para analizar el comportamiento social influido por los medios de información y de ahí surge una tendencia hacia la investigación tanto de tipo cualitativa como cuantitativa que se va a proyectar incluso hasta los años 90. Una de las importantes contribuciones que hay que recordar
recordar es el caso del libro de Mary Douglas, ¿sí? La aceptabilidad social del riesgo, donde habla de cómo las sociedades están dispuestas a aceptar los riesgos y a rechazar otros a partir de la información que se les suministra tanto por las autoridades como también por los medios informativos, que son los principales medios a través de los cuales se influye a la sociedad, o a través de los principales formatos como la población percibe el mundo en su entorno en función de los adjetivos, de lo que se sustantiva, subjetiza como peligro, como desastre, cómo se le magnifica a través de la información. Y bueno, en el siglo XXI es cuando más se ha desarrollado la teoría vinculada con la comunicación del riesgo. Hay muchos aportes, hay distintos enfoques, es complejo atender exactamente, a tener una sola definición de qué es riesgo o comunicación de riesgo, sí, porque depende mucho de los enfoques disciplinarios. Aquí en México, el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ha dicho que cuando nos referimos a los procesos de comunicación que se realizan con fines de protección civil, estamos hablando de comunicación de riesgos. Entonces tiene una definición sumamente amplia, ¿sí? Y dice que además, pues el objetivo es que las personas identifiquen primeramente estos riesgos, tal como lo marca el marco de Sendai en alguna de sus metas, ¿sí? Y que puedan verse, que se conozcan expuestas a estos peligros, pero sobre todo que participen en el manejo para prevenirlos, para mitigar sus efectos, tomar actitudes y decisiones informadas, enfrentar y recuperarse de situaciones críticas, teniendo como principio el cuidado de su vida, de sus bienes y de su entorno. Nosotros hemos trabajado ya en varios talleres, varios cursos, con la hipótesis de que creemos nosotros que a mayor información de calidad la sociedad va a tener también un mejor criterio para tomar decisiones. No es posible tener un funcionario de protección civil para cada familia, mucho menos para cada individuo. Entonces, por lo tanto, es muy importante que se informe a la población sobre los riesgos, sobre los peligros, sobre las condiciones del entorno en el que vive, para que ellos mismos sean conscientes y tomen decisiones de manera individual y colectiva. Entonces, en ese sentido, pues hablar de comunicación de riesgo, pues no es algo sencillo, en realidad es algo bastante complejo, ¿sí? Y además, pues hay que agregar el ingrediente de que el riesgo es algo que no ha ocurrido, ¿sí? Y que podría tal vez no ocurrir nunca, pero que también podría ocurrir muy pronto. Entonces, anticiparle a la población lo que va a ocurrir, pues contraviene un poco la lógica de la información a través de los medios informativos, que siempre están explicando lo que ya ocurrió, ¿sí? Los daños que ya pasaron. Y cuando se habla de comunicar riesgo, entonces esto implica hablar de algo que todavía no sucede, ¿sí? O de un escenario que podría ocurrir. Entonces, la realidad como los riesgos, pues son socialmente construidos. Por lo tanto, nosotros creemos que siempre es prioritario comunicar a la población con distintos formatos, no solamente un formato, no solamente a través de una página de Facebook o de Instagram, sino hacerlo en múltiples formatos y hacerle notar a la población, sobre todo, cómo es que está construyendo riesgos, ¿sí? Y explicarle también cómo reducirlos. Y en ese sentido, pues hemos trabajado con varias comunidades, dando talleres, haciendo los mapas de peligros con la propia población y tratando de que ellos mismos propongan acciones para reducir o para mitigar los impactos que se puedan presentar. Algunos de los principales aliados en esta comunicación del riesgo, pues son sin duda los periodistas. Los periodistas, además de que recolectan información, pues siempre forman opinión, instalan el tema en la agenda acerca de qué es una amenaza. Recordemos el COVID, a través de los medios informativos nos enteramos de que ese virus que no podemos ver con nuestros propios ojos, pues era una amenaza importante, una amenaza incluso global, ¿sí? Entonces los periodistas tienen esta particularidad, esta labor social importantísima para comunicarnos cuáles son esos peligros o amenazas que se ciernen sobre la sociedad. Fortalecen, por lo tanto, la percepción de la población ante los peligros, ¿sí? Y participan además con su información en esos procesos de rehabilitación, de recuperación, incluso de reconstrucción. En menos medida se ocupan de los procesos de reconstrucción, eso sí hay que decirlo, pero también son parte importante para saber qué ha pasado después de que ocurre una tragedia. Y además, pues divulgan muchísimo la prevención. A veces dicen, es que yo nunca he hecho prevención, pero sí informan, por ejemplo, de la tala inmoderada, de los incendios, de los bosques,
Eso es trabajo preventivo. Lo que ocurre es que a veces hace falta que hagan la vinculación con lo que va a ocurrir como consecuencia de esa tala inmoderada o de esos incendios. Entonces, los periodistas pues siempre tratan de informar con inmediatez, ofrecen muchas voces en su información, eso, o las polifonías, ¿sí? Documentan también la memoria. Cuando queremos saber qué ha ocurrido, pues podemos recurrir a la información periodística y ahí tenemos un testigo de toda nuestra historia reciente. Y sobre todo producen en múltiples formatos, en notas, en reportajes, en artículos audiovisuales, solo de audio, ahora multimedia también, en páginas de internet, podcasts, en fin, tienen muchísimas habilidades para producir. Y no es fácil hacer producción de riesgos, los decía desde hace un momento, porque aunque se tenga la idea en la mayoría de las unidades de protección civil de que existe un emisor y un receptor, en realidad eso es una idea muy simplista, ya obsoleta en la teoría de la comunicación de riesgo, y ahora hablamos de un proceso comunicativo interactivo que inicia a partir de la incorporación de datos a un sistema preferentemente técnico. Ya lo hace el CONACOM, ya lo hace el CENAPRED, por ejemplo, y después eso permite generar un mensaje, ¿sí? O información relacionada con esa amenaza que fluye a través de un canal, ¿sí? Y que llega a una población en un contexto específico. Y esta población pues tiene que decodificar esa información. Son los receptores, pero tienen que decodificar. Y además hacen un proceso de denotación y de connotación de la información. Es decir, ellos agregan un valor simbólico o imaginario asociado a lo que les están diciendo. Si les dicen que es una amenaza, ellos dicen, pues no va a ser tan amenazante, ¿sí? No nos va a hacer tanto daño. Agregan ese valor simbólico y eso genera un problema porque las unidades de protección civil pues sí tienen información literal de lo que significa la amenaza, ¿sí? Y pueden decir, esto va a causar daños porque tenemos información para establecerlo así. Entonces, estamos hablando de la confluencia de distintos códigos interpretativos que generan un efecto de respuesta idealmente en la población. Y así podemos ir viendo poco a poco cómo estos ciclos, este ciclo de la comunicación se va presentando en distintos casos y en cada situación la población reacciona de distinta manera. En cada contexto también la población recibe la información de distinta forma. Depende muchísimo de la experiencia que tienen con otras amenazas anteriores. Y además es importante pues preguntarnos qué es lo que se quiere comunicar. Y esto se los digo siempre en las unidades municipales o estatales donde doy cursos o talleres. A ver, exactamente qué es lo que quieren comunicar. Quieren comunicar labores cotidianas, qué es lo que normalmente hacen, y eso no es comunicar riesgo, sino que se la pasan comunicando las labores del alcalde, las labores de la gobernadora o el gobernador, sí, pero poco hacen comunicación realmente de riesgos. Y también hay que ser conscientes que se tiene que distinguir entre comunicar riesgos o comunicar prevención, comunicar solamente la amenaza, comunicar el proceso de alertamiento, la emergencia o el desastre en su complejidad, ¿sí? O solamente la respuesta que se tiene, o bien la rehabilitación y reconstrucción. Entonces, cada una de esas etapas son distintas e implican procesos diferentes también en la comunicación. Normalmente quienes hacen comunicación de riesgo pues, son los medios de comunicación, los medios informativos, pero también eso lo hacen respaldado con científicos, con organizaciones internacionales. Lo vimos ahora con la COVID, cómo la OMS generaba información que luego pasaba al conocimiento de los técnicos o los epidemiólogos nacionales, y después de ahí era transferida a los medios informativos y después a la sociedad en su totalidad. Entonces hay distintos personajes, funcionarios, instituciones, dependencias que generan información de riesgo. Sobre ese tema y su importancia les voy a mostrar este videíto que ojalá se escuche muy bien para que escuchen algunas consideraciones que tiene uno de nuestros grandes maestros en la gestión integral de riesgos de desastre, como es el doctor Alan Lavelle. La mayoría de la gente en el mundo nunca han estado en un desastre. Y es a través de la prensa que saben de desastres, ¿no? Y entonces la prensa tiene que tratar tanto emergencia, respuesta, recuperación, reconstrucción, como prevención, mitigación, reducción de riesgos. Que periodistas cubren desastres. Están destinados a ser el puente que comunique entre estos temas de gestión de riesgos con la ciudadanía.
se hace comunicación e información para desastres, pero también vamos a pensar cuando el desastre son los periodistas. Entonces, ha pasado eso en el que finalmente por acceder los periodistas a zonas que no conocen, que no saben cómo interpretar lo que están viendo. El revisar los términos, conocer los términos, hablar con la comunidad, estar cercanos a ellos, indudablemente requiere de una mayor preparación. Y bueno, al respecto también hay que señalar que ahora las condiciones que tenemos globalmente pues son distintas a lo que decía el doctor Label en este momento, que fue antes del 2019 esta entrevista, porque él decía que parte del problema es que la mayoría de la población no ha estado en un desastre. Ahora todos hemos padecido un desastre asociado a la COVID-19 y todos sabemos la importancia que tienen los medios informativos para comunicar el riesgo, ¿sí? Aunque no todo mundo comunique los riesgos con sus distintos elementos integradores, que es incluir a la sociedad y las características que tiene, la forma como se relaciona con la amenaza, la forma como va a responder a lo que diga la autoridad y los condicionantes que ponen para responder de manera adecuada. Y además, como ya lo mencionaba, pues es riesgoso, ¿sí? Comunicar cuando no se hace de manera efectiva. Y esto es algo que nos ha preocupado desde hace tiempo. Hicimos una encuesta en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la maestría, en el campus Chiapas, y hicimos una encuesta nacional para saber cuáles eran las capacidades que tenían en materia de comunicación las distintas unidades estatales y municipales de protección civil de nuestro país. Y la verdad es que nos llevamos muchas sorpresas. Utilizamos estas categorías, la categoría de equipamiento, plataformas, vinculación con los medios, comunicación especial, percepción, señalización, capacitación y evaluación, y obtuvimos estos indicadores. Fíjense que en el ámbito de equipamiento, por ejemplo, pues nos dimos cuenta de que no hay oficinas normalmente en las unidades estatales ni municipales de protección, no hay una oficina de comunicación de riesgos, a pesar de que la comunicación de riesgos es fundamental para la reducción de riesgos, ¿sí? Es la principal estrategia que tenemos para reducir los riesgos con bajo costo, con menor trabajo, con mayor alcance masivo, ¿sí? Y sin embargo no se les destina un espacio, no se les dota de una computadora, no se les da equipo para que generen productos. Pero también es importante que no hay tampoco personal que cubra esas áreas, o si lo hay son muy pocos y son técnicos y están haciendo dobles trabajos, ¿sí? O funciones para las cuales no están suficientemente capacitados. También encontramos que la plataforma principal que ahora utilizan para comunicar las unidades estatales y municipales es Facebook, ¿sí? Pero hay que recordar que si quieren llegar a los jóvenes, ahorita los jóvenes están en Instagram, ya hay varios estudios que muestran eso, entonces se está llegando a un público diferente y hay que llegar a los jóvenes y a los niños para generar una mejor conciencia. Los japoneses ya le apuestan, por ejemplo, todos sus talleres y cursos a los niños y a los adolescentes, a los de secundaria, nivel de secundaria, porque ahí es donde ven el mayor capital para determinar la reducción de riesgos en el futuro. Y entonces lo que se comunica además en estas plataformas, pues son lo que mencionaba hace un rato, las actividades de los alcaldes o de los gobernadores, pero no se está comunicando riesgos. Y si acaso comunican la amenaza. O sea, viene el huracán con esta intensidad, con esta magnitud, con esta trayectoria, pero eso no es comunicar riesgos, ¿sí? Eso es insuficiente para lo que implica el riesgo. Y también hay vinculación con los medios, pero normalmente la hacen de palabra. Muy pocas veces hay convenios formales para el trabajo con los medios, porque dicen, bueno, no tenemos nosotros equipo. Ok, si no tienes equipo y no tienes personal, entonces genera convenios con las unidades estatales y municipales para que te ayuden a generar productos adecuados para tu población, ¿sí? Y de esa manera se pueden hacer producciones bien interesantes y muy efectivas, porque además los medios informativos conocen muy bien a la sociedad a la cual emiten noticias, emiten productos, revistas, en fin, distintos programas de espectáculo, etcétera. Conocen muy bien a la población. Y luego, en el ámbito de la comunicación especial, pues también nos dimos cuenta de que se hacen muy poquísimas producciones para personas con alguna capacidad especial o para lenguas especializadas como vernáculas y grupos indígenas. Casi no se hacen producciones de ese tipo, ni infografías, ni programas de radio, salvo algunos honorables casos, sí, en la península de Yucatán, incluso en Veracruz hay algunos casos también donde hay
estaciones de radio que generan productos para ellos. En el ámbito de percepción, se hacen estudios, si acaso 1 por año, ¿sí? O cuando mucho en 1 o 2 unidades encontramos que hacían 2 estudios de percepción del riesgo, pero la mayor parte de las veces los hace gente que no está capacitada, que no tiene una formación académica y que piensan que un estudio de percepción es solamente recolectar opiniones. Y hay que recordar que la opinión de las personas pues es una liebre que corre rapidísimo y cambia de un instante a otro, ¿sí? Además, otro de los aportes importantes en la comunicación está relacionado con la señalización, con generar señales que todo el mundo entiendan. Y en eso encontramos, por ejemplo, que les parece caro a las unidades estatales municipales de protección civil, por lo tanto casi no invierten en señalización, incluso en zonas muy peligrosas. Casi no encuentran una señalización para tsunamis, por ejemplo, en el Pacífico mexicano, ¿no? La gente dice que se asustan. Los restauranteros suelen decir que la gente se asusta si ve letreros con algún alertamiento sobre tsunamis, pero pues hay que seguir trabajando y hay que señalizar. También en capacitación vimos que toman si acaso un curso por año especializado en comunicación de riesgos, ¿sí? Y que son pues técnicos en urgencias médicas, paramédicos, TUMS o de cualquier otro tipo, los que están tomando estos cursos, o sea, no se contrata para labores de comunicación a personal profesionalizado y capacitado en la academia, egresados de periodismo, de comunicación o ciencias de la comunicación o algún área afín, ¿sí? Entonces, pues ahí sí hay una muy baja capacitación. Y además en el ámbito de evaluación encontramos que casi nunca se evalúan las campañas comunicativas de riesgo. O sea, se entiende en las unidades estatales y municipales que con recibir likes, algún video que suben o algún cartel, con eso es suficiente. Y la verdad es que no, la verdad es que hay muchas metodologías que enseñamos nosotros en los talleres y en los cursos, hay muchas técnicas para hacer una evaluación efectiva de la comunicación, pero no se conocen, no se utilizan y por lo tanto todos los productos que hacen creen que son efectivos cuando en realidad no lo son y no tienen manera de probar que son efectivos. Por eso es que se siguen reproduciendo muchos riesgos y por eso luego se quejan de que la gente no hace caso. Pues sí, porque no los están entendiendo, ¿sí? Entonces, la gestión integral de riesgos de desastre en nuestro país, de acuerdo a un modelo promovido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, pues está basada en estos 4 pilares, en una gestión prospectiva, en una gestión correctiva, en una gestión reactiva, en una gestión prospectiva correctiva. Totalmente de acuerdo con ese modelo. Sin embargo, nosotros creemos que en la parte superior de cualquiera de estos 4 procesos siempre está implícita la comunicación y además que tiene que ser una comunicación efectiva, ¿sí? Que permee en todas las distintas acciones que se realizan para cada uno de estos 4 pilares de la gestión integral de riesgos. No se trata solo de informar, dice John Kelly, sino de involucrar y empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas en situaciones de riesgo. Así es, comunicar el riesgo puede ser peligroso cuando no se hace de manera adecuada, sí, pero además pues hay que tomar en cuenta que la población siempre antepone sus percepciones. Por ello creo que es importante seguir capacitando en comunicación de riesgos a los periodistas y comunicadores, pero sobre todo a todo el personal que se dedica a la gestión de riesgos en las unidades de protección civil, capacitarse de manera muy específica en cuanto a comunicación de riesgos. Y con esto terminaría mi presentación. Les agradezco mucho su atención y quedo atentos a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raimundo Padilla, y estaba tomando notas. Precisamente, bueno, pues yo soy periodista, soy comunicadora y tienes razón, falta muchísimo material y mucha capacitación para las y los periodistas y considero que sobre todo conteniendo un